Hola a todos, ¿cómo están amigos? Saludos desde Londres. Eh, Hoy día me pusieron tape en la otra rodilla, fui a la terapia física para seguir tratando el problema de mis rodillas, así que como el tape que me pusieron en la rodilla derecha aparentemente funcionó, probaron a ponerme tape en la rodilla izquierda, entonces eso me aguantará hasta el sábado que me tome la resonancia magnética en el hospital Bapa Cromwell, aquí en Londres. Para hoy día quisiera conversar un poco sobre un hecho muy reciente en la Asamblea Nacional que generó un impacto muy importante en los medios de comunicación respecto al debate que la Asamblea está realizando en este momento sobre la descriminalización del aborto para casos de violación de mujeres, concretamente, especialmente de niñas, mujeres menores de edad. La asambleísta María Mercedes Cuesta, para usar la expresión de cuatro pelagatos, pateó el tablero del debate. Les recomiendo que no soy fan de Cuatro Pelagatos, honestamente, creo que tienen un estilo un poco explosivo de analizar eventos políticos del Ecuador, pero en este caso, José Hernández realizó un análisis muy pormenorizado de del proceso de pensamiento y reflexión personal que llevó al asambleísta Cuesta a manifestarse a favor de la descriminalización del aborto sin estar a favor del aborto en sí. Esto nos lleva a retomar una idea que había planteado yo en días anteriores respecto a cómo tratar el tema del aborto. Les decía yo que en lo personal yo también comparto con la asambleísta María Mercedes Cuesta la posición de estar en contra del aborto. Sin embargo, defiendo la legalización del aborto, ni siquiera solo para casos de violación. En mi caso personal, yo defiendo la tesis de legalizar el aborto totalmente para todas las mujeres, sin importar circunstancias atenuantes. Pero aún a pesar de esas diferencias, la asambleísta María Mercedes Cuesta y yo compartimos la posición de, ok, estamos en contra del aborto, sin embargo reconocemos que hay algo respecto al manejo público del tema del aborto que nos obliga a estar de acuerdo en la descriminalización o legalización, en mi caso personal. Bien, distintos medios reseñaron esta postura de María Mercedes Cuesta. En Cuatro Pelagatos también reprodució textualmente las declaraciones del asambleísta. Y algo muy notorio que sale en sus declaraciones es el proceso de lucha personal que tiene ella por reconciliar dos elementos muy importantes: su moral individual y la obligación de un sentido de justicia en la sociedad ecuatoriana cuando se procede a considerar casos especiales como mujeres que han sido abusadas sexualmente. Entonces, ella reseña que dentro de este proceso de reflexión personal, estos dos elementos han creado un estrés y sufrimiento que ha puesto a prueba sus nociones religiosas y espirituales y también sus obligaciones como una funcionaria electa en el Ecuador. No quiero dedicarme mucho a evaluar el proceso de reflexión personal del asambleísta. Basta señalar que creo que su postura es muy valiente. Creo que su postura, en este caso en particular, no estoy endorsando a María Mercedes Cuesta y sus creencias políticas o su tienda política. En este caso en particular, en su postura individual respecto al tema y cómo ha procesado esa postura, tengo que saludar, felicitar al asambleísta y señalarla como un modelo a seguir para otros asambleístas que tienen que tomar una postura frente a este tema. Pero, además de eso, creo que es importante analizar el problema de las posturas personales en función pública.
Porque de lleno, el problema del aborto es ese, así como el problema de la legalización de las drogas. Es un problema de posturas personales en función pública. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Hace algún tiempo leí una muy buena columna de Sebastián Vallejo en Diario en el Telégrafo, donde él argumentaba que creo que respecto al caso de los diezmos, uno de los problemas en la política ecuatoriana, en el servicio público ecuatoriano y en la política ecuatoriana también, es que se confunde un puesto de servicio público, una función de servicio público con una propiedad personal. Y eso lleva a que esa función o puesto de servicio público se le ejerza transponiendo las posturas personales en esa función porque se la ve como una propiedad personal. En este caso, lo importante de la asambleísta Cuesta es de que ella en un momento pudo determinar de cierta forma que su curul como asambleísta no era su propiedad, como para transponer sus creencias individuales en el ejercicio y ocupando esa curul de asambleísta, en el ejercicio de legislar que le han dado los ciudadanos ecuatorianos que votaron por ella. Entonces, esto es un problema muy interesante. Y es un problema que determina mucho el curso de este debate. ¿Qué es lo que está de fondo en este caso? En este caso, se asume que la función pública es un reflejo moral, es un reflejo de la moral del individuo. Nada más equivocado que eso. Un puesto de servicio público, una función pública de alta dignidad, no reflejan, no deberían reflejar la moral del individuo. ¿Por qué? No estoy diciendo que se debe hacer un uso inmoral de esas dos posiciones. No estoy diciendo eso. Si algo, el uso de esas dos posiciones se tiene que deber a reglas éticas muy claras sobre lo que se espera de esas posiciones. Por ejemplo, podemos esperar que un servidor público digamos, el Ministerio de Educación, estoy hablando de nivel ético, tenga primero los niveles de responsabilidad más altos para cuidar del bienestar de los estudiantes que están a su cargo. Segundo, tenga los niveles de compromiso más altos con los profesores que realizan la educación de sus estudiantes. Tercero, puesto en sencillas palabras, que no abuse de los recursos que se le han dado para cumplir su servicio público. Pero esos son acuerdos éticos. Pueden haber distintas personas, digamos que hay 3 personas que pueden tener 3 distintas ideas sobre lo que moralmente esperan de este individuo. Por ejemplo, puede haber una persona muy religiosa que puede esperar que este individuo empuje una agenda de educación religiosa para los estudiantes y los profesores que están a su cargo. Quizás hay un individuo B que espera que el funcionario público no se dedique a inculcar ideas religiosas, sino que se dedique a inculcar ciertos valores de respeto, libertad. Y quizás puede haber una persona C que espera que el funcionario no se dedique a inculcar valores, porque cree que lo importante es que él realice su labor de manera técnica. Esas son expectativas morales de lo que se espera de este funcionario. Como hay tantas expectativas, tantas creencias morales a nivel de la sociedad, nosotros lo que hacemos es que creamos una serie de expectativas éticas, como lo expliqué en otros videos. La ética es un acuerdo común entre nuestras distintas morales sobre lo que esperamos en términos de comportamiento en nuestra sociedad. Entonces, usamos esa ética para decir, bueno, como de ti como funcionario público, de ti como autoridad pública, esperamos esto. Y eso está detrás del argumento de Sebastián Vallejo. El argumento de Sebastián Vallejo dice, en Ecuador esto es muy difícil de hacer. Traducimos nuestra función o servicio público como nuestra propiedad y por consecuencia transponemos nuestras creencias morales en el ejercicio de esa función o de ese servicio público. Entonces,
En el caso de la función pública, no se puede no se puede esperar un comportamiento moral específico, se espera hay expectativas éticas sobre cómo se realiza ese servicio o función pública. Otro ejemplo respecto a esto muy similar es el escándalo que hubo por los comentarios que supuestamente realizó el presidente Moreno en una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado respecto a cómo proceder con el secuestro de los 3 periodistas. Sí, moralmente, los familiares de los periodistas tienen toda la razón de esperar que el presidente Moreno haga todo lo necesario para rescatar a esos periodistas con vida. Pero, de acuerdo a lo que he leído en la prensa, los comentarios del presidente Moreno, y no soy santo de devoción de Lenín Moreno, solo que tengo el deber de ser lo más objetivo posible. Los comentarios del presidente Moreno apuntan de que él está obedeciendo a imperativos mucho mayores, imperativos respecto a la seguridad nacional del Ecuador, a la seguridad de todos nosotros. Si es que él compromete hoy por 3 personas, que dice que mañana no lo van a obligar a comprometer por 10 personas más. Es muy similar a la situación de la asambleísta María Mercedes Cuesta. Ella, en el proceso de reflexión que hace respecto a cómo determinar su postura sobre la descriminalización del aborto para casos de violación, se da cuenta que en efecto su moral y quizás la moral de las personas que forman su círculo espiritual, religioso, social, pueden decir, aunque sea por casos de violación, la vida es sagrada, no podemos condonar, interrumpir el ciclo de gestación de una vida humana porque va contra nuestra moral religiosa. Sin embargo, la asambleísta Cuesta también se da cuenta, pero en el curso de eso, criminalizamos y revictimizamos a cientos de miles de mujeres en el Ecuador que no tuvieron la culpa de ser víctimas de un abuso sexual. Entonces la asambleísta Cuesta se da cuenta, a ver, tengo estas expectativas morales de orden individual. Sin embargo, también tengo estas expectativas mucho más altas, mucho más colectivas, que es el sentido de justicia detrás de cómo proceder en casos en los cuales mujeres han sido abusadas sexualmente. Entonces, en un caso donde el extremo entre estas dos expectativas es demasiado grande, la asambleísta se da cuenta, de acuerdo a su postura y analizando esto, la asambleísta se da cuenta que de alguna manera estas expectativas colectivas, estos imperativos sociales, son mucho más importantes que las expectativas morales a nivel individual que ella puede tener de sí misma y que su círculo puede tener de sí misma. Ahora, esto no invalida la posición moral del asambleísta. La asambleísta Cuesta sigue estando en contra del aborto y sigue pudiendo estar en contra del aborto con toda la consistencia del mundo. María Mercedes Cuesta es la persona, la asambleísta, la honorable asambleísta María Mercedes Cuesta, no sé, creo que ella fue electa por Guayas, eso no lo tengo tan claro. Ella es otra persona. Cuando nosotros asumimos un servicio público o una dignidad pública, de cierta manera, las personalidades se bisectan momentáneamente. ¿Por qué? Porque somos puestos en una situación en la cual tenemos que poner a un lado nuestras creencias personales y trabajar por las expectativas y creencias sociales. En este caso, nos debemos a las expectativas éticas de la sociedad ecuatoriana, no a nuestras propias creencias morales, no a las creencias morales de nuestro círculo de personas inmediatas. Esto es lo mismo que pasó con Lenín Moreno. Lenín Moreno se da cuenta que en este caso en particular, él no solo se debe a las vidas de 3 ciudadanos ecuatorianos, que, oye, también a mí me pudo haber pasado. A cualquiera de nosotros nos puede pasar.
y a las expectativas de esas familias que quieren que sus seres queridos vuelvan con vida. Pero también se da cuenta que detrás de eso está la obligación que él tiene de sentar un precedente en el cual el Estado ecuatoriano no negocie con organizaciones terroristas o no negocie bajo amenaza. Porque el día de mañana eso vuelve a pasar. Y ya no son 3, ahora son 10. En el caso de la asambleísta Cuesta, ella se da cuenta, ok, si seguimos prohibiendo el aborto en casos de violación para mujeres, seguimos revictimizando a cientos de miles de mujeres. Esto tiene que parar. Yo me debo a la sociedad ecuatoriana, a las mujeres y hombres del Ecuador. No me debo a mis creencias morales, no me debo a las creencias morales de mi círculo social. Entonces, de cierta manera, y esto vuelve al argumento de Sebastián Vallejo, cuando asumimos un servicio público, una función pública, no es personal. La persona queda a un lado por el curso en el cual cumplimos esa función. Y mientras cumplimos esa función, la cumple el servidor público. Hace algún tiempo, cuando estaba en clases de maestría en Estados Unidos, digamos que mi profesión implica decisiones muy duras. Decisiones muy duras respecto al uso de la fuerza letal contra seres humanos. Una de las cosas que yo no podía reconciliar era que desde una perspectiva ética en ciertos casos, el uso de la fuerza letal era muy difícil de justificar moralmente. Y yo sentía que esa dificultad de justificación moral me hacía autojuzgarme de una manera moralmente negativa. Conversé este problema con el profesor que me estaba dando esta clase la clase era sobre las reglas de la guerra, del derecho internacional humanitario, aunque era una clase aún más avanzada que de derecho internacional humanitario. El profesor, que había tenido experiencia como oficial naval, o como oficial de la Marina de los Estados Unidos por muchos años, decisiones muy duras tuvo que tomar, le comenté esto y me dijo, siempre acuérdate que lo que haces no es personal. Ojo, siempre acuérdate que la decisión sobre si atacas o no, la decisión sobre si es que ordenas la operación o no que va a llevar a la muerte de determinado número de personas, no eres tú que lo haces, no es personal. Primero, no lo haces tú como individuo, lo haces tú como servidor de un Estado. Segundo, tú no tienes ninguna animadversión contra esas personas, no estás ordenándolo porque te caen mal. Lo estás ordenando porque hay un objetivo estatal muy impersonal que requiere esa orden. Eso me ayudó bastante a entender, en efecto, o sea, en este caso en particular, en mi profesión, no es personal. La persona, César Cedeño y sus creencias morales, quedan totalmente suspendidas desde que marco la tarjeta de ingreso al trabajo y son reactivadas solo cuando marco mi tarjeta que salgo del trabajo y ya no estoy en funciones laborales por ese día. Eso es lo mismo que María Mercedes Cuesta se dio cuenta. Se dio cuenta que mientras ella está hablando como asambleísta electa del Ecuador, María Mercedes Cuesta y sus creencias religiosas y morales respecto al aborto no tienen nada que ver con lo que se espera de la legisladora Cuesta y su rol en producir legislación que sea justa para las mujeres que son víctimas del abuso sexual. Quiero felicitar a María Mercedes Cuesta por su actuación en este caso en particular. De nuevo, esto no es un endorso, no es un apoyo, no es una validación de la tienda política a la que María Mercedes Cuesta representa, ni de sus creencias políticas o posturas políticas personales. Es un saludo al sentido común que ella tuvo al darse cuenta de la inconsistencia de mantener su postura individual en este caso. Y espero que muchos asambleístas vean lo que ella hizo
para que pueda haber un debate lo suficientemente responsable sobre el aborto, que lleve una legislación que al menos impida la revictimización de víctimas de abuso sexual. Honestamente, creo que el debate en algún momento tiene que llevar a la legalización total del aborto, pero eso no es el tema que estamos tratando el día de hoy. Tan solo con evitar la revictimización ya es un paso adelante. Por favor, demos ese paso y por favor, vean a María Mercedes Cuesta, lean su postura, lean su declaración y dense cuenta que ustedes pueden mantener sus creencias personales aun cuando legislen de una manera en la cual vayan en contra de esas creencias, porque no lo están haciendo. Están legislando como funcionarios electos del Ecuador, no están legislando como personas individuales. Pasen una muy bonita noche, saludos desde Londres nuevamente y de nuevo un abrazo, un abrazo y mi apoyo a todos los familiares de los policías nacionales y miembros de las Fuerzas Armadas que patrullan nuestras fronteras día a día. Pásenlo muy bien.